¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este simposio del primer Congreso Uruguayo de Ciencias Cognitivas y segundo simposio de Educación, Cognición y Neurociencia. Es un placer inaugurar el día virtual del simposio. Como saben, estamos desde el día 17 en modalidad presencial y hoy estamos cerrando lo que es las actividades del Congreso con estas instancias virtuales. Entonces le doy la palabra a la doctora Celia Rosenberg, que va a presentar a las oradoras de hoy y va a inaugurar el simposio. Buen día a todos y muchísimas gracias por estar un domingo tan temprano a la mañana. Estamos muy contentas de poder compartir los trabajos que estamos haciendo en el CIPME en Buenos Aires. Y en particular nos vamos a referir a las experiencias lingüísticas tempranas en hogares de distintos grupos socioeconómicos en Argentina. Y simplemente para presentar el simposio me voy a referir, así como muy en general, al hecho de que los estudios que en general han documentado las propiedades del entorno lingüístico en los hogares y también el uso del lenguaje por niños y niñas pequeños se han mayormente centrado en poblaciones de Norteamérica y Europa y de sectores medios en general, en hogares y en los que los adultos tienen un nivel educativo alto. Son todavía escasos los estudios que abordaron poblaciones socioeconómicamente diversas y en otros países, en particular en Latinoamérica. Además, los estudios que sí específicamente buscaron dar cuenta del impacto del nivel socioeconómico en el habla que el niño escucha y en el uso del lenguaje infantil, generalmente analizaron datos de interacciones diádicas entre el niño y su cuidador, y son bastante escasos los trabajos que atendieron al conjunto del habla que el niño escucha y que contemplaron las actividades y las interacciones en las que participa cotidianamente y que pueden dar forma a sus experiencias tempranas y por lo tanto contribuir a moldear su trayectoria de desarrollo lingüístico. Bueno, entonces es por eso es precisamente el foco de una línea importante de investigación que estamos llevando a cabo en el CIPME, todas las integrantes, que somos nosotras cuatro que estamos acá hoy, Alejandra Stein, Maya Migdalek, Laura Ramírez y yo, y un conjunto importante de otras personas que integramos en el CIPME el grupo Lenguaje, Cognición e Interacción Social en la Infancia. En particular, las que estamos hoy acá, vamos a presentar 4 trabajos, uno que lo va a presentar Alejandra Stein, que es la primera autora, que se refiere a las características cuantitativas y cualitativas del lenguaje en los hogares. El segundo lo voy a presentar yo y está focalizado en las actividades y las interacciones con los niños que se refieren a entidades y acciones. El tercer trabajo lo va a presentar Laura Ramírez, que se llama Más que palabras, la función pragmática y su diversidad léxica. Y el cuarto trabajo lo va a presentar Maya Migdalek, que está focalizado en el lenguaje de los niños de 4 a 8 años, y está centrado en el análisis de los recursos evaluativos y evidenciales en posturas y argumentos que ellos producen. Entonces le doy la palabra a Alejandra Stein. Gracias, Celia. Si dejas de compartir, ahí. Sí. Ahí está. Listo. Un segundito que busco la presentación.
Bueno, esperen que tengo... Ahí está. Bueno, creo que ahí se ve bien, ¿no? Sí, sí, ahí se ve, Ale. Bueno. Sí, perfecto. Ahí está. Bueno. Bueno, recién vuelvo a mencionar el título de la presentación. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar presentes hoy. Bueno, y empiezo ya con la presentación para no tomar más tiempo. El título de este trabajo es Características cuantitativas y cualitativas del lenguaje en hogares de niños de diferente nivel socioeconómico de Argentina. Y se trata de un trabajo que hemos realizado este estudio específicamente junto con Alejandra Menti y Celia Rosenberg. El objetivo de este estudio es analizar las relaciones entre el nivel socioeconómico y las características, determinadas características cuantitativas y cualitativas del habla a la que están expuestos niños que en el momento del estudio tenían entre 8 y 18 meses de edad de distintos grupos sociales de Argentina. Bueno, ¿por qué Celia ya en la presentación hizo referencia a algunas cuestiones que marcan este trabajo y que nos llevan a formularnos las preguntas que nos realizamos, ¿no? Bueno, ¿por qué estudiar las relaciones entre nivel socioeconómico y entorno lingüístico? Bueno, por un lado hay una serie importante de trabajos, de investigaciones que mostraron que las variaciones individuales en la adquisición de vocabulario en la infancia están relacionadas con distintos aspectos del desarrollo infantil, el desarrollo lingüístico, cognitivo, con el proceso de alfabetización y con el desempeño académico en la escuela. Y entre los principales factores que contribuyen a estas variaciones en la adquisición de vocabulario se encuentran el grupo social y también las características del entorno lingüístico de los niños. En cuanto al primero de estos factores, hay toda una serie de trabajos que han analizado las características del habla que escuchan niños de diferentes grupos sociales. Estos trabajos identificaron diferencias en determinadas características del habla que escuchan los niños, ¿no?, de estos diferentes grupos. Han mostrado que los niños de niveles de sectores medios y altos escuchan una mayor cantidad de palabras y de enunciados, una mayor diversidad de palabras, tipos diferentes de palabra, y en el habla los enunciados son más extensos en comparación con el habla, las características del habla a las que están expuestos los niños de sectores bajos. Estos trabajos, como decía Celia también en la presentación de este simposio, involucraron de manera general, en su mayoría, a población monolingüe de habla inglesa, y analizaron específicamente el habla dirigida al niño en interacciones diádicas, en interacciones entre la madre y el niño, que no es prototípica, digamos, de otros grupos. En general, además, registraron el habla por breves periodos de tiempo y con la presencia del observador. En cuanto al segundo factor que mencioné antes, digamos, los trabajos, esperen, creo que, no sé si me salté una diapositiva, bueno. Las relaciones, en cuanto a las relaciones que... En cuanto a las relaciones entre el habla que los niños escuchan y el desarrollo lingüístico infantil, diferentes trabajos han mostrado que el habla dirigida al niño durante los primeros años impacta en el desarrollo lingüístico infantil, en distintos aspectos del desarrollo lingüístico, ¿no? Aspectos semánticos, morfológicos, sintácticos y pragmáticos. Y en este sentido, bueno, estos trabajos han señalado, han evidenciado que el habla dirigida al niño constituye un predictor muy importante entonces del desarrollo lingüístico infantil y un mejor predictor que el habla entre otros participantes, que el habla que el niño escucha, digamos, pero que no está dirigida a él o a ella. Sin embargo, hay estudios recientes, algunos de ellos realizados en contextos experimentales, que evidenciaron el aprendizaje de nuevas palabras
a partir del habla no dirigida al niño en interacciones triádicas. Entonces, estos trabajos más recientes abren nuevos interrogantes, ¿no?, relativos a, bueno, cuál es el papel que tiene el habla entre otros participantes en el desarrollo lingüístico infantil, que ha sido menos estudiada, digamos, ¿no? Como decíamos, principalmente se ha analizado el habla dirigida al niño. Y entonces cuestionan, problematizan cuál es la definición de input, ¿no?, que se considera en estas investigaciones. Hay trabajos, una serie, algunos, digamos, trabajos recientes que, por un lado, bueno, involucraron a grupos minoritarios y además, por otro lado, analizaron registros de habla registros más extensos y consideraron además el habla no solo de la madre, sino también de otros participantes, y en algunos casos no solo el habla dirigida al niño, sino también entre otros participantes. De manera general, los resultados de estos estudios no replican los trabajos realizados con población monolingüe, inglés, de sectores medios, que analizaron solamente el habla de la madre dirigida al niño. Presentan resultados diferentes. Entre estos trabajos se encuentran el de Whistler y Fernal, que involucró a población de habla hispana en Estados Unidos, de bajo nivel socioeconómico. En este trabajo no se identificaron relaciones entre la cantidad de habla accesible al niño, es decir, que tanto dirigida al niño como entre otros participantes, y el nivel educativo de la madre, que suele ser tomado como un indicador de nivel socioeconómico. Otro trabajo de Casillas y colaboradores en el que analizaron corpus de distintos subcorpus que diferían entre sí en cuanto a las edades de los niños y el nivel socioeconómico. Y aquí, en este estudio, no observaron un efecto de la educación materna en la proporción de habla dirigida al niño, a diferencia de las investigaciones que fui mencionando antes, y mostraron un efecto del nivel educativo materno en la cantidad de habla total. Y un trabajo muy reciente de Sperry y colaboradores, también en este caso trabajaron con corpus existentes y otros estudios, ¿no?, de distintos grupos sociales hablantes de inglés, sectores medios, sectores de clase trabajadora, población en situación de pobreza, y en este caso también, ¿no?, identificaron variaciones en cuanto a las relaciones entre nivel socioeconómico e input según la definición de input que adoptaron, ¿no? Y consideraron en este sentido el habla dirigida al niño por parte del cuidador principal, el habla dirigida al niño total proveniente de todos los participantes, y el habla total que escuchaban los niños, tanto dirigida a ellos como entre otros participantes. Todos esos, ¿no?, estas diferencias en cuanto a los resultados con investigaciones previas nos llevan a seguir profundizando el estudio de las relaciones entre entorno lingüístico y nivel socioeconómico. En Argentina específicamente, la población de nivel socioeconómico bajo además presenta características particulares que son diferentes a los de los grupos de nivel socioeconómico bajo de Estados Unidos. Son más extremos los grupos de nivel socioeconómico bajo, sus condiciones de vivienda. Además, los chicos en estos hogares interactúan cotidianamente con múltiples y con diversos participantes, y entonces escuchan tanto habla dirigida a ellos como habla dirigida a esos otros participantes con los que interactúan cotidianamente, y escuchan habla que no proviene solamente de la madre. Entonces es importante considerar en particular en esta población ese otro habla también, ¿no? Tener como una aproximación más ecológica al estudio del entorno lingüístico. En nuestro grupo, en nuestro equipo que coordina Celia, hemos realizado ya una serie de trabajos, algunos vamos a compartir hoy en relación con las características del entorno lingüístico en hogares de distinto nivel socioeconómico en nuestro país, que nuevamente no replican, hemos analizado ciertas características particulares, digamos, del habla a la que están expuestos los niños, y no replican, ¿no?, los resultados de manera lineal que se observaron en otras investigaciones, con otras poblaciones, ¿no? Por ejemplo, se observaron, bueno, lo va a compartir Celia, ¿no?,
pero bueno, en relación con relaciones entre el nivel socioeconómico en cuanto a ciertas características específicas del habla, ¿no? La proporción de sustantivos y verbos presente en el habla que los niños escuchan. Entonces se observaron diferencias en relaciones entre el nivel socioeconómico en la proporción de sustantivos, pero no de verbos. Se observaron también en un trabajo de Alam y colaboradores, se analizó específicamente el habla proveniente de otros niños, dirigida a los niños pequeños, a niños de entre 8 y 18 meses, es el mismo corpus del estudio que estoy compartiendo hoy, y bueno, se observó que si tomamos específicamente el habla proveniente de otros niños, los niños de nivel socioeconómico bajo escuchan una mayor cantidad de habla que sus pares de sectores medios. Para mencionar algunos de los resultados que también, ¿no?, fundamentan el estudio de las relaciones entre nivel socioeconómico y entorno lingüístico. Esta es como una síntesis de los resultados de las investigaciones antecedentes, no lo voy a repetir, pero bueno, nos llevan, ¿no?, las limitaciones en cuanto a las poblaciones mayormente involucradas en las investigaciones previas, junto con los trabajos que entonces llevan a cuestionar, digamos, o a problematizar la definición de input que estamos considerando, y en particular los resultados con poblaciones minoritarias, nos llevan entonces a profundizar el estudio de las relaciones entre nivel socioeconómico y entorno lingüístico en otros grupos socioculturales, y considerar no solamente el habla dirigida al niño proveniente de la madre, sino también de otros participantes. Y analizar también en el estudio del input el habla entre otros participantes, que los niños escuchan pero no está dirigida a ellos. En este trabajo, entonces, nos preguntamos cuál es el impacto del nivel socioeconómico en el entorno lingüístico al que están expuestos un grupo de bebés que tenían entre 8 y 18 meses en el momento del estudio de Argentina. ¿Qué impacto tiene entonces el nivel socioeconómico en el habla total que los niños escuchan, en el habla entre otros participantes, en el habla dirigida al niño proveniente del cuidador principal, y en el habla dirigida al niño proveniente de todos los participantes presentes en la situación? Trabajamos con un corpus, el corpus de este estudio en realidad forma parte de un estudio mayor que, bueno, en el marco en el que se enmarcan, digamos, los trabajos que compartimos hoy en este simposio. Este corpus más grande está conformado por 65 niños de distintos niveles socioeconómicos. Los niños tenían, al comienzo, es un corpus longitudinal, al comienzo del estudio tenían entre 8 y 20 meses, y el grupo de nivel socioeconómico bajo estuvo conformado por hogares en donde los padres habían alcanzado como máximo nivel educativo el nivel secundario completo, estaban desocupados o se desempeñaban en ocupaciones inestables o precarias, y residían en barrios urbanos marginados. El grupo de nivel socioeconómico medio está en estos hogares, digamos, al menos uno de los padres poseía educación universitaria completa, al menos uno de ellos tenía una ocupación estable como profesional, y residían en barrios residenciales urbanos. En este trabajo en particular, en este estudio específico, analizamos los primeros audios de un grupo, una submuestra, digamos, de 27 niños, 13 de nivel socioeconómico medio y 14 de nivel socioeconómico bajo. Tenían en promedio los niños entre 13 y 14 meses de edad, y bueno, en cuanto a otros datos, digamos, de la configuración de las familias, se ve que en los hogares de nivel socioeconómico bajo los niños conviven habitualmente con una mayor cantidad de participantes que en los hogares de nivel socioeconómico medio. En cuanto al procedimiento, los chicos fueron audiograbados durante 4 horas con un grabador digital que les colocábamos en un chalequito que tenía un bolsillito, de manera de poder captar el habla que los niños escuchaban, y transcribimos las 2 horas del medio, siguiendo las pautas chat.
segmentamos las transcripciones en enunciados y codificamos cada uno de los enunciados según estuvieran dirigidos al niño o no. Realizamos, en cuanto al análisis, un análisis descriptivo de las distintas medidas consideradas en el input, y también análisis de regresión lineal y logística, según las variables que consideráramos, y consideramos como predictores el nivel socioeconómico, en una de las regresiones también la cantidad de participantes presentes en las situaciones. En todos los casos incluimos también la edad del niño como variable control. Y en cuanto a variables dependientes, consideramos la cantidad de palabras, la cantidad de tipos diferentes de palabras, y analizamos también el índice de diversidad léxica en el input, el largo promedio de los enunciados, y en distintas, digamos, definiciones de input, ¿no? Analizamos cada una de estas medidas. Por un lado, en el habla entre otros participantes, proveniente de todos los participantes presentes en la situación; en el habla dirigida al niño, proveniente de todos los participantes presentes en la situación; en el habla dirigida al niño por parte del cuidador principal. Y analizamos también la proporción de palabras, la proporción de tipos diferentes de palabras y la proporción de enunciados específicamente en el habla dirigida al niño proveniente de todos los participantes. Bien, en cuanto a los resultados, aquí este gráfico presenta los resultados, ¿no?, por grupo social, en cuanto considerando la cantidad de habla proveniente de todos los participantes. Hacia la izquierda se ven los datos referidos al habla dirigida al niño. La caja, digamos, naranja corresponde al grupo de nivel socioeconómico medio, y la azul a la de nivel socioeconómico bajo. Entonces, cuando consideramos el habla de todos los participantes presentes en la situación, vemos que hay diferencias en la cantidad de habla dirigida al niño. Es mayor la cantidad en el caso de los grupos de sectores medios. La regresión muestra un efecto del nivel socioeconómico en la cantidad de habla dirigida al niño proveniente de todos los participantes. Los resultados se invierten cuando consideramos el habla entre otros participantes, es decir, el habla que está presente en el entorno donde está el niño, pero que no está dirigida a él o a ella. En este caso vemos un impacto también del nivel socioeconómico, pero es mayor la cantidad de habla que escuchan los niños de nivel socioeconómico bajo. Abajo figuran los resultados de la regresión. ¿Qué pasa cuando analizamos las características cualitativas del habla, de este habla, ¿no?, del habla producida por todos los participantes en las situaciones? Cuando vemos las características cualitativas, el índice de diversidad léxica en el gráfico que figura a la izquierda y el largo promedio de enunciado a la derecha, vemos que en cuanto al índice de diversidad léxica, cuando consideramos el habla dirigida al niño por parte de todos los participantes, es mayor la diversidad en los grupos de nivel socioeconómico medio. Y nuevamente se invierten los resultados cuando consideramos el habla entre otros participantes. Hay un efecto de nivel socioeconómico, pero es mayor la diversidad léxica en el habla entre otros participantes en los hogares de nivel socioeconómico bajo. En cuanto al largo promedio de los enunciados, se observa lo mismo, digamos, ¿no? Cuando consideramos el habla dirigida al niño, es más compleja, digamos, el habla en los hogares de nivel socioeconómico medio, pero es mayor el largo promedio de los enunciados en cuanto a tendencia en los hogares de nivel socioeconómico bajo, pero en este caso no se observó un efecto significativo de nivel socioeconómico. ¿Qué pasa cuando consideramos la proporción de habla dirigida al niño? También en este caso proveniente de todos los participantes. Vemos que la cantidad, la proporción en términos de la cantidad de palabras dirigida al niño es mayor en los hogares de nivel socioeconómico medio.
El gráfico de la derecha nos muestra que hay una importante variabilidad, ¿no?, dentro de los grupos, especialmente en el grupo de nivel socioeconómico bajo. Pero es mayor la proporción de habla dirigida al niño que escuchan los hogares de nivel socioeconómico medio. En cuanto a la cantidad de la diversidad de palabras, ¿sí?, la proporción de tipos diferentes de palabras, también es mayor la proporción de tipos de cantidad en términos de tipos diferentes de palabras en los hogares de nivel socioeconómico medio, considerando el habla dirigida al niño por parte de todos los participantes. Y por último, consideramos también el habla dirigida al niño, pero solamente por parte del cuidador principal, considerando que podía no ser la madre. En este sentido, observamos que en los hogares de nivel socioeconómico bajo, en el 30% de los hogares el cuidador principal no era la madre, sino que podía ser el padre, una abuela, o alguna otra persona, digamos, cercana, y sucedía esto mismo también en el 20% de los hogares de nivel socioeconómico medio. Cuando consideramos entonces el habla dirigida al niño por parte del cuidador principal, sí, estos resultados de manera general coinciden con los resultados de investigaciones previas, ¿no? Los niños de nivel socioeconómico medio escuchan una mayor cantidad de palabras, como se observa en el primer gráfico, una mayor diversidad, el índice de diversidad léxica es mayor en los hogares de nivel socioeconómico medio, y también el largo promedio de los enunciados, si bien tiende a ser también más extenso, digamos, en este caso no se observaron diferencias, un impacto del nivel socioeconómico. En síntesis, entonces, y para concluir, bueno, en primer lugar, los resultados evidenciaron importantes variaciones dentro de cada grupo, especialmente en el grupo de nivel socioeconómico bajo. Hemos observado un impacto del nivel socioeconómico en las características cualitativas y cuantitativas del entorno lingüístico, que es diferente según qué definición de input estemos considerando, ¿no? En este sentido, los niños de nivel socioeconómico bajo vimos que están expuestos a una mayor cantidad total de palabras, pero ese input está conformado principalmente por habla que no está dirigida a ellos, sino habla entre otros participantes. En el grupo de nivel socioeconómico bajo es mayor la cantidad y la diversidad léxica en el habla entre otros participantes, y en el caso de los niños de nivel socioeconómico medio, en estos hogares los niños escuchan más habla dirigida a ellos y más rica en términos cualitativos, en términos de tipos diferentes de palabras, escuchan una mayor diversidad de palabras y enunciados más extensos, tanto proveniente de todos los participantes como del cuidador principal. Algunas de estas diferencias, según nivel socioeconómico, consideramos que pueden estar asociadas a creencias relativas a la crianza de los niños y a su rol como interlocutores, ¿no?, por parte de los adultos en estos hogares, pero hay otras que están basadas, fundamentalmente las que tienen que ver con aspectos cualitativos, características cualitativas del habla, están basadas en el acceso desigual a bienes y servicios, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, en la educación, como consecuencia de procesos de exclusión social. Bueno, y en conjunto estas diferencias que hemos observado en las relaciones entre nivel socioeconómico y entorno lingüístico, según qué definición de input estemos considerando, refuerzan la importancia de una aproximación ecológica al estudio del input. Bueno, muchísimas gracias y dejo de compartir para que puedan seguir las presentaciones. Bueno, ahora me toca el turno a mi presentación, así que voy a compartir. No sé por qué. Mientras Celia comparte pantalla, les quería pedir que por favor vayan poniendo las preguntas en el chat para después retomarlas al final del simposio, si tienen alguna pregunta, ¿sí? Así que bueno, le damos la palabra a Celia. Sí, un momentito, ya va a estar. Se supone que...
Ahí está. Pongo modo presentación. Por favor, díganme si se ve bien. Sí, 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 se sí. ve. Bueno, entonces, bueno, el título de mi presentación es, son las actividades y las interacciones con los niños y niñas referidos a entidades y acciones. Y el trabajo, bueno, aparte, bueno, un poco voy a profundizar mínimamente los antecedentes a los que ya me referí yo en la introducción y también que mencionó Alejandra en su trabajo, porque bueno, son trabajos que están inscriptos, tanto al de Alejandra como este, en la misma línea de investigación, solo que voy a hacer énfasis en algunos aspectos un poquito más específicos, ¿no? Entonces, bueno, lo que la investigación previa mostró es una variación significativa en la cantidad y calidad del input lingüísticos en entornos de distinto nivel socioeconómico, pero también puso el acento, y en eso quiero enfatizar yo un poquito, en las variaciones intragrupo, ¿no? Que al interior de cada grupo social, tanto del nivel socioeconómico medio como nivel socioeconómico bajo, las investigaciones han puesto de manifiesto, incluso, bueno, las nuestras, el trabajo de Alejandra, las variaciones al interior de cada grupo. Y después también se ha señalado, y también quiero enfatizar, la importancia del input como mediador entre el nivel socioeconómico y el desarrollo léxico temprano, y señalar la evidencia de los estudios previos que muestran que la cantidad de habla dirigido al niño predice, y el tipo de palabras que el niño escucha predice la comprensión de vocabulario. ¿Sí? Bueno, y como ya dijimos, mayormente los trabajos previos se han centrado en poblaciones de Norteamérica y Europa, y el foco principal ha sido el habla dirigida al niño, como dije previamente, en interacciones diádicas fuera del contexto del hogar. Entonces, bueno, ¿por qué es relevante atender al input lingüístico en el marco de las actividades concretas, ¿no? En la actividad se configura una interacción rutinaria en la que las referencias a las acciones y los objetos son predecibles. Bueno, esto no es obviamente una idea nueva, sino que se desprenden directamente de los postulados de Vygotsky, en la psicología sociocultural, en particular de Jerome Bruner, y de las reformulaciones de Catherine Nelson, de, bueno, la psicolingüista norteamericana, y que están muy bien formuladas en sus libros del 96 y del 2007 y sus trabajos posteriores, ¿no? En general hay toda una serie de estudios de corte cuasi experimental que mostraron una variación en la textura de las interacciones, en las distintas actividades y en la cantidad de habla referida a objetos y acciones, y que mostraron que las diferencias en la cantidad de habla que el niño escuchaba variaban en actividades, por ejemplo, de lectura de cuentos, o en actividades de higiene, cuando se lo vestía o se lo cambiaba o se lo bañaba al bebé, y en actividades de juego, y mostraron que estas distintas actividades configuran distintos entornos en donde la calidad y la cantidad de input lingüístico que el chico escucha es diferente. Entonces se encontraron en general una mayor diversidad léxica, de habla referencial, es decir, de habla referida a entidades, ya sea nombrando entidades o cualificándolas, y en la complejidad estructural, es decir, en la complejidad sintáctica, en las situaciones de lectura de cuentos que en las de juego, comida e higiene. En general, las situaciones de lectura de cuentos han sido las que más se han mencionado, las más estudiadas, las que más se han resaltado, porque se ha señalado con frecuencia el rico input lingüístico que proporcionan a los chicos, que, bueno, como ya señalé previamente, las evidencias muestran que incide en su desarrollo. Y también es cierto que mostraron una menor variabilidad en las situaciones de lectura de cuentos y de juego que en otras comidas, que tienen que ver más con la rutina cotidiana, como son las situaciones de comida e higiene. Entonces,
¿Por qué? Pero bueno, como les dije, como les mencioné previamente, la mayor parte de estos trabajos también son trabajos que se realizaron generalmente en el marco de los laboratorios, con diseños de corte cuasi experimental, donde se les daba a la madre un cuento para que le leyera al niño, a la madre o a un cuidador primario, generalmente la madre, o un set de juegos para que jugara, y se comparaba el input lingüístico que los chicos escuchaban en estas distintas actividades, o se les daban cuentos a mamás cuyas variables sociodemográficas, cuyo nivel socioeconómico variaba, y se comparaba a ver si el input lingüístico que proporcionaban en esa actividad específica era igual o no. Eran situaciones, como dije previamente, en el laboratorio, o situaciones en los hogares, pero inducidas, donde el experimentador lleva los objetos a las casas, lleva el cuento o lleva los juguetes, y en alguna medida la situación está controlada, ¿no? Y aparte son situaciones que son cortas, ¿sí? Que no son extensas, y básicamente se filman o se graban como mucho media hora, y de esa media hora se transcribe y se analiza una pequeña porción, un pequeño fragmento que pueden ser 10 o 15 minutos. Entonces el planteo es: ¿por qué atender a las experiencias lingüísticas infantiles en el marco de las actividades naturales? ¿Sí? ¿Por qué es importante no atender solamente o no estudiar solo esas interacciones inducidas, sino ir a las casas y mirar lo que pasa y comparar lo que pasa en distintas actividades que configuran la rutina diaria de los chicos? Las situaciones de juego, delimitadas en tiempo, espacio y objetos, pueden afectar, ¿sí?, las propiedades estructurales de la habla dirigida al niño, y, por ejemplo, influir en cuánto el adulto se focaliza en los objetos, ¿no? Si le damos un conjunto de juguetes a un adulto y le decimos, bueno, jugá con tu hijo, bueno, el adulto simplemente va a hacer eso, pero lo que sucede en las rutinas diarias es que el input es mucho más fluctuante, está entremezclado con silencios, y como señaló Alejandra, gran parte del input que el chico escucha cotidianamente en sus casas, ¿sí?, no proviene solamente del cuidador primario, sino que proviene de otros adultos, que solamente una porción, que bueno, es mayor en el caso de los hogares de nivel medio que de los nivel bajo, proviene del cuidador primario, pero en ambos casos los chicos escuchan mucho habla que proviene de otros participantes, y también escuchan dirigida a ellos, y también escuchan habla entre otros participantes, y también hay muchas situaciones en las que los chicos no escuchan habla. Entonces, los datos y la evidencia que nos proporcionan los estudios cuasi experimentales, en realidad es una evidencia bueno, que no refleja exactamente el entorno lingüístico al que está expuesto el chico en las actividades cotidianas. Perdón. Entonces, bueno, entonces, por ese motivo nosotros vamos a mirar o buscamos comparar, por lo que dije previamente, cómo es el habla dirigida al niño, pero en el marco de las actividades cotidianas. Y bueno, ¿y por qué centrar específicamente el estudio de las diferencias en las actividades según el nivel socioeconómico? Bueno, hay distintos factores que tienen que ver con el nivel socioeconómico, que exceden lo que sería el nivel educativo de los padres, que ustedes saben que es como la variable que habitualmente se usa en los estudios psicolingüísticos para decir si un chico es de un nivel socioeconómico medio o bajo. Habitualmente se considera como la variable principal para tener en cuenta es el nivel educativo de la madre.
pero hay otras variables que están asociadas o que son parte, que son indicadores del nivel socioeconómico, como el vecindario, el barrio donde el niño vive, la cantidad de miembros de la familia, la densidad del hogar, la cantidad de objetos presentes en el entorno, que bueno, también afectan las actividades cotidianas, que varían en distintos contextos culturales y que, bueno, uno puede esperar que afecten las propiedades estructurales del habla dirigida al niño y la cantidad de habla que se focaliza en objetos o acciones. Bueno, son las 3 fotos que ilustran esta filmina. Una es en el barrio de Quilmes, en el marco de un hogar, una familia extendida, donde conviven bueno, distintas familias, ¿sí? Cada una con sus hijos y los abuelos, ¿sí? Y otra es de un barrio también, la del medio, un conurbano de Buenos Aires, en Derqui, en la provincia de Buenos Aires, donde son muy frecuentes las interacciones entre pares. Es una comunidad formada por migrantes indígenas del norte de Argentina, que tercera generación ya a esta altura del partido, pero hasta en este momento, al momento presente, pero son muy comunes las interacciones entre los chicos y lo que los chicos jueguen afuera en el marco de sus comunidades. Y a la izquierda tenemos una familia nuclear típica, por lo menos de Buenos Aires, donde es más común que el chico o la chica esté interactuando cotidianamente en situaciones de juego tales como las que se proponen en los estudios cuasi experimentales. Bueno, las investigaciones en los entornos naturales simplemente que analizaron en parte el impacto o las diferencias entre el input que los chicos acceden en sus actividades cotidianas son en realidad muy pocas, las previas. Simplemente para mencionar los trabajos previos, hay un trabajo de Söderström y Witterbold del 2013, donde comparan el input lingüístico, básicamente el volumen, la cantidad de habla que los chicos escuchan en distintas interacciones, tanto en distintas actividades, perdón, tanto en el contexto del hogar como en el contexto de jardines maternales, de guardería. Un trabajo de Wisleder del 2019, que es una presentación al Congreso, donde analiza las actividades en el hogar y la relación con la comprensión del vocabulario posterior, también en población hispana en Estados Unidos. El trabajo clásico y pionero de Roy et al. Del 2015, que es un seguimiento de un solo niño, ¿sí? Pero un seguimiento súper denso, que mostró que la distribución de las palabras en 3 dimensiones, que tenían que ver con la ubicación física, donde el niño en la casa escuchaba la palabra, el momento del día, de la jornada, el momento temporal en el que escuchaba la palabra, y el contexto lingüístico en el que esa palabra aparecía, y si había un cierto patrón en ese contexto, contribuía a explicar el momento de adquisición de las palabras. Un trabajo que mostró que precisamente la relevancia de atender a las palabras en las actividades, porque mostró que es el contexto de la actividad donde la palabra escucha, y si ese contexto se sostiene y forma un patrón a lo largo del desarrollo infantil, ello influye en cuán rápidamente el chico va a acceder a la palabra al primer momento que el chico va a decir la palabra. Después hay un trabajo de Glass et al. Del 2018, ¿sí? Que también comparó el habla en las actividades cotidianas, y también de una muestra chica de niños, de 6 niños, 2 franceses, 2 árabes y 2 estadounidenses, que es uno de los primeros trabajos que se focaliza en poblaciones, bueno, que no son las
las mainstream, que no son poblaciones de Estados Unidos, y analiza poblaciones árabes, pero también de un modo muy incipiente, con pocos niños. Y un trabajo al que seguramente muchos de ustedes accedieron, que es un trabajo del 2019, de Catherine Tamis Lemonda, en el que analizó videograbaciones naturalísticas en los hogares, pero también en hogares de nivel socioeconómico medio, y donde las interacciones siempre eran del niño con la madre, ¿sí? Y atendió al volumen, la complejidad estructural y léxica, y las características pragmáticas y semánticas del habla dirigida al niño. Y bueno, como venimos diciendo, en ninguno de estos casos se consideró a nivel socioeconómico como variable, ¿sí? En todos los casos, bueno, salvo el trabajo de Whistler del 2019, que considera población de nivel socioeconómico hispana en Estados Unidos, los otros casos no contemplaron población de nivel socioeconómico bajo. Entonces, en esta investigación lo que buscamos es analizar la cantidad de habla, la complejidad estructural, la diversidad léxica y el habla referida a objetos o a regular las acciones en el habla dirigida a niños. Es decir, que para este análisis no voy a tener en cuenta el habla que los niños escuchan entre otros participantes, sino solamente el habla dirigida al niño, pero es el mismo corpus que mencionó Alejandra en una muestra de familias, bueno, la muestra de familias en las que trabajamos, que es una muestra diversa socioeconómicamente, y en Argentina mayormente en Buenos Aires. Entonces, bueno, nos preguntamos por las diferencias según nivel socioeconómico y por tipo de actividad, en este caso específicamente, es decir, las variables independientes son ambas, en el volumen, la diversidad léxica, la complejidad sintáctica, y en el habla referencial o regulatoria dirigida al niño, y cuál es el impacto de ambas variables. Bueno, simplemente porque es relevante estudiar las diferencias socioeconómicas en Argentina. Bueno, como todos ustedes saben, Argentina hoy en día se caracteriza por una muy importante fragmentación socioeconómica, así como también por diversidad cultural, y si bien en Argentina se hablan muchas lenguas hoy en día, ¿sí? Lenguas originarias, cerca de 16 lenguas están activas actualmente en Argentina. En la población de Buenos Aires es fácil, digamos, es sencillo encontrar una muestra de nivel socioeconómico bajo que sea monolingüe español, cosa que no pasa en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, o en Francia también, donde la variable nivel socioeconómico se confunde con el bilingüismo de esos sectores de la población. Estas son algunas imágenes de los barrios en los que trabajamos, de las zonas de Buenos Aires, simplemente para que vean la diversidad, porque bueno, muchos por ahí conocen bien Buenos Aires, pero acceden más a los barrios residenciales. Sin embargo, con una distancia de a veces 15, 20 minutos, uno se encuentra con un barrio en una importante situación de pobreza, y donde se pone en evidencia que las distintas condiciones de vida y de desarrollo de chicos viviendo a pocos kilómetros dentro de la misma ciudad. Bueno, el procedimiento de recolección de datos, Alejandra ya lo mencionó, son esas audiograbaciones de 4 horas con un grabador digital en un chaleco, la transcripción recurriendo al programa chat, la segmentación de los enunciados, considerando prosodia, pausa y sintaxis, y en este caso nosotros codificamos a los enunciados, ¿sí? Considerando si era habla dirigida al niño o habla entre otros participantes, tomamos solo el habla dirigido al niño, codificamos considerando la actividad principal que estaba teniendo lugar,
¿sí? Cuál era la actividad principal que estaba teniendo lugar, y la función pragmática, pero solamente en este caso era si el habla estaba referida a través, estaba referida a, eran comentarios o preguntas referidas a entidades, ¿sí? O si era habla referida a acciones. Bueno, son 30 niños de las muestras, que no voy a decir más que ya lo que ya fue dicho en la exposición previa de Alejandro. Como les dije previamente, las variables independientes son el nivel socioeconómico, que bueno, codificado como bajo o medio, y tomamos simplemente para volver a enfatizarlo como indicadores de nivel socioeconómico el nivel educativo de la madre y el barrio de residencia, ¿sí? Porque bueno, pensamos que el lugar de residencia incide en gran medida en las condiciones de vida de los niños, y tomamos 5 actividades que eran, como trabajamos con audio, bueno, nos enfrentamos con el problema de que en muchos casos no era muy fácil inferir, ¿sí? Inferir cuál era la actividad que estaba teniendo lugar, porque para estos análisis no estamos trabajando con videos, pese a que también tenemos videos de la misma población, que bueno, recién ahora estamos empezando a mirar un poco, pero solamente entonces elegimos aquellas, o tomamos para el análisis aquellos fragmentos de intercambio donde era claro por las interacciones que tenían lugar cuál era la actividad que estaba teniendo lugar, y bueno, las actividades eran aquellas, tomamos aquellas que tenían límites claramente definidos, como la actividad de comida, juego, lectura de libros, higiene y tareas domésticas, ¿sí? Y las variables dependientes que voy a tomar por este análisis son el volumen de hablas y la cantidad de palabras o de tokens, como bueno, de palabras medidas por minuto, ¿sí? La diversidad léxica, ¿sí? Medida por un indicador distinto al que usó Alejandra, que es el BOCD, que también es una medida del programa CLAN, del Computerized Language Analysis, que trabaja sobre las transcripciones en chat de la base Childless, y las emisiones referidas a objetos o acciones, que las codificamos como enunciados referenciales que aglutinaban comentarios o pedidos de información, y enunciados regulatorios. Hicimos un análisis descriptivo y de regresión. Bueno, entonces voy a presentar algunos de los resultados, ¿sí? Y bueno, lo primero que me voy a referir es al volumen de habla según nivel socioeconómico y tipo de actividad. Lo primero que quiero decir, así sumamente descriptivo, es que, bueno, los niños participantes, ¿sí? Todos participaron de situaciones de juego, o bueno, 14 niños, teníamos 30 niños, 14 de nivel socioeconómico medio participaron de situaciones de juego, y 11 de nivel socioeconómico bajo. En las comidas, ¿sí? En esas 2 horas transcriptas de cada niño, encontramos que 13 niños comían de nivel socioeconómico medio, y también 11 de nivel socioeconómico bajo. También gran parte de ellos participaron de situaciones de higiene, donde se los vestía, se los bañaba, se les lavaba las manos, etc. Y de actividades domésticas, la mitad aproximadamente en cada grupo social participó de actividades domésticas. De lectura de cuentos, y nos llevamos la sorpresa lamentable, en realidad, de que pocos niños en esas 2 horas escucharon cuentos. Lo hicieron 6 de nivel socioeconómico medio, 6 de 15, y de nivel socioeconómico bajo, solo un niño participó de situaciones de cuentos. Es decir, solamente tenemos registrada en esa muestra, que incluye 60 horas de registros en hogares de nivel socioeconómico medio y bajo, ¿sí? De nivel socioeconómico bajo, esas 30 horas, solamente hay una situación de lectura de cuentos en las situaciones naturales del hogar.
Entonces, eso nos llevó a plantear para el análisis, ¿sí? En el análisis lo que hicimos fueron 2 modelos de regresión distintos, ¿sí? Un primer modelo en el que predictor eran las 5 actividades, ¿sí? Con juego, comida, higiene, actividades domésticas y lectura de cuentos, para ver el impacto de las distintas actividades. Y luego sacamos la actividad de lectura de cuentos e incluimos la variable nivel socioeconómico, y vimos si el nivel socioeconómico junto con las otras actividades tenía un valor predictor, ¿sí? Sobre las variables dependientes que nos interesaba analizar. También, bueno, en el gráfico de la izquierda, ¿sí? se muestran algunos primeros datos, ¿sí? Descriptivos, también respecto de el volumen, ¿sí? De habla que los chicos escuchan en distintas actividades por nivel socioeconómico y por tipo de actividad. Nuevamente en esta presentación los chicos de nivel socioeconómico medio, ¿sí? Están representados con el color naranja, y los de abajo con el color celeste o azul, ¿sí? Es un azul medio celestoso. Y cada niño es un punto, ¿sí? El hogar, digamos, está representado, el habla que cada chico escucha es un puntito, y si vemos, por ejemplo, en las situaciones de lectura de cuentos, más hacia la derecha, bueno, hay 6 puntos de clase media y 1 solo de nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Y las actividades domésticas le siguen, luego las situaciones de juego, luego de higiene y luego de comida. Lo que pone de manifiesto ese análisis es que hay, primero, no hay mucha diferencia en el volumen de habla digamos, por minuto entre las distintas actividades, ¿sí? El volumen más o menos se dedica la misma, digamos, se habla por minuto más o menos lo mismo en cada tipo de actividad, y hay bastantes diferencias entre los hogares, ¿sí? Hay mucha variabilidad. Bueno, en estos 2 gráficos, los primeros descriptivos, los descriptivos que voy a mostrar acá, se refieren a la complejidad estructural, que bueno, la medimos también como en el trabajo previo de Alejandra, con el largo promedio de emisión, MLU, ¿sí? La medida de MLU, Mean Length of Utterance, largo promedio de emisión, y la diversidad léxica la medimos con el VOCE, ¿sí? A la izquierda el largo promedio de emisión, y a la derecha la diversidad léxica. Lo que ambos gráficos muestran en el mismo sentido, que los niños de nivel socioeconómico medio, en naranja, tienen valores algo mayores, sobre todo en diversidad léxica. Las diferencias no parecen tan grandes en el largo promedio de emisión, salvo algún niño que está ahí por arriba, algún outlier. Y también nuevamente quiero señalar la importante variabilidad que hay al interior de cada grupo, ¿sí? Es decir, que hay mucha diferencia al interior de cada grupo social, y que no pueden considerarse los grupos sociales de manera homogénea al interior. El análisis de regresión, lo que implementamos fue una regresión de tipo beta, que como les dije, el primer modelo de regresión, ¿sí? No incluye la variable nivel socioeconómico, ¿sí? No incluye el nivel socioeconómico, sino que solamente contempla el impacto de los distintos tipos de actividades, ¿sí? Comida, tareas domésticas, higiene, lectura de libros, y bueno, juego es la referencia, y lo hace para las 3 variables dependientes iniciales que planteamos. La primera es volumen, largo promedio de emisión, y luego diversidad léxica, y lo que el análisis de regresión muestra, ¿sí?
es que las actividades de higiene y de lectura de libros implican un mayor volumen de habla, ¿sí? Para decirlo en resumidas cuentas, higiene y lectura implican un mayor volumen de habla que las situaciones de juego. No hay ninguna diferencia entre las actividades en la complejidad sintáctica, ¿sí? El tipo de actividad no influye en la complejidad sintáctica de las emisiones que los chicos escuchan en su entorno, y las situaciones de comida implican una mayor diversidad léxica que las situaciones de juego. Y bueno, eso es interesante señalarlo porque bueno, la diversidad, la riqueza de las situaciones de comida para el desarrollo lingüístico de los chicos ya fue señalado previamente por otras investigaciones, por ejemplo, las de Catherine Snow. Bueno, este es el segundo modelo de regresión que les dije que iba a comentar, que bueno, que en este modelo sacamos las situaciones de lectura de cuentos porque había solamente una situación de lectura de cuentos en nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Y entonces consideramos el nivel socioeconómico medio junto con las otras actividades, y lo que encontramos, ¿sí? Lo que encontramos es que el nivel socioeconómico medio solo impacta en la diversidad léxica, como se ve a la izquierda en la regresión, ¿sí? El nivel socioeconómico medio impacta en la diversidad léxica. La situación de comida sigue, cuando uno introduce en la regresión el nivel socioeconómico medio, sigue teniendo un efecto en la diversidad léxica, y bueno, la actividad de higiene bueno, da lugar a una mayor cantidad de volumen de habla que las otras actividades. Bueno, con respecto al habla referencial y al habla regulatoria, es decir, el habla referida a los objetos y sus cualidades versus el habla referida a las acciones, a regular las acciones de los chicos. Nosotros lo que encontramos nuevamente, ¿sí?, es que bueno, una gran variabilidad, perdón, al interior de cada grupo social, ¿sí?, pero más en relación al habla regulatoria, y más en este caso en relación a los sectores medios. Y sí se observa que a simple vista, digamos, los datos descriptivos lo que muestran es que hay mayor cantidad de habla referencial en los sectores medios, en contraposición con los sectores socioeconómicos bajos. Bueno, y entonces, en estas dos tablas de regresión tenemos a la izquierda, ¿sí?, aquella que la regresión donde consideramos como predictores solamente los tipos de actividad, ¿sí? Lo que está como referencia es la categoría de juego y habla referencial, y los datos que aparecen son los de habla regulatoria, y entonces lo que informa la regresión es que mientras las tareas domésticas y las situaciones, las actividades en las que el chico es bañado, vestido, etcétera, incrementan la cantidad de habla regulatoria que el chico escucha, incrementan la cantidad de habla referida a acciones, ¿sí? Las situaciones de lectura de libros, la disminuyen, es decir, disminuyen la probabilidad de que el chico escuche habla referencial, habla regulatoria, sería como disminuyen la probabilidad de habla regulatoria, las situaciones de lectura de cuentos, también en sintonía con lo que plantea la literatura previa, ¿sí?, la evidencia previa, que las situaciones de lectura de cuentos dan lugar a mayor habla referencial, ¿no?, que las situaciones de juego. Y cuando en la segunda regresión, cuando miramos en la tabla de la derecha, lo que se observa es que el nivel socioeconómico medio efectivamente también incrementa, tiene un impacto, ¿sí?, en la probabilidad de que el chico
escuche habla referencial, ¿sí? Y las situaciones de comida, nuevamente, también tienen un impacto positivo en la cantidad de habla referencial que el chico tiene la probabilidad de escuchar. Entonces, simplemente para discutir un poco la literatura previa, en función de nuestros datos, la lectura de cuentos mostró un mayor volumen de habla, mayor diversidad léxica que el juego. Las actividades de comida y lectura de cuentos aumentaron la probabilidad de que las emisiones en el HDN fueran referenciales, ¿sí? Mientras que las actividades de higiene y tareas domésticas incrementan la posibilidad de usos regulatorios del lenguaje y de habla referida a las acciones. El habla durante las comidas, especialmente en nivel socioeconómico medio, demostró mayor diversidad léxica, también en sintonía con las investigaciones previas. No se encontraron efectos de actividad en la complejidad estructural de las emisiones, ¿sí? En el índice de Mean Length of Utterance, de largo promedio de emisión. Y no se encontraron efectos de nivel socioeconómico ni en la complejidad estructural de las emisiones ni en el volumen. Nos resultó un poco extraño eso, no encontrar ningún tipo de impacto de nivel socioeconómico en la complejidad estructural, y bueno, suponemos que puede ser como, bueno, el hecho de que lo hayamos considerado conjuntamente con el tipo de actividad, esta variable. Y el habla dirigida al niño en los hogares de nivel socioeconómico medio tuvo una proporción mayor de enunciados referenciales referidos a objetos que de enunciados referidos a acciones. Y simplemente para cerrar traigo a colación, bueno, muestro una serie de fotos de programas de intervención educativa que nosotros llevamos a cabo con jardines de infantes y con familias de chicos que crecen en situación de pobreza, porque simplemente para señalar que todos estos estudios que nosotros hacemos, que buscan dar cuenta de las características del input lingüístico que los chicos escuchan en sus hogares con precisión y con detalle, y cuánto de ese input o cómo ese input implica en el desarrollo lingüístico, constituyen la evidencia científica necesaria para fundamentar los programas de promoción del desarrollo lingüístico infantil. Bueno, muchas gracias y bueno, nada, fin de la presentación. Le dejo entonces el espacio a Laura Ramírez, que bueno, va a profundizar sobre algunos aspectos de la función pragmática. Sí, en el habla. igual voy a ir un poquito rápido, pues estamos medio justas de tiempo y le quiero dar espacio también a Mike que exponga. Bueno, como decía Celia, voy a presentar el trabajo Más que palabras, la función pragmática y su diversidad léxica en el habla dirigida a niños y niñas, que es un trabajo que llevamos adelante con Celia y con Maca Quiroga. Bueno, el objetivo general es contribuir al conocimiento de los entornos lingüísticos de niños y niñas pequeñas en hogares socioeconómicamente diversos, analizando particularmente los enunciados con distinta función pragmática y atendiendo a su diversidad léxica. Primero de todo, ¿qué es la función pragmática? Bueno, desde la teoría de los actos de habla de ser, busca dar cuenta de la intención comunicativa de los hablantes y define los actos de habla como una unidad de análisis de la comunicación. Pero, cuando estamos hablando específicamente del habla dirigida al niño o a la niña, la función pragmática es una adaptación especialmente pensada para poder ponderar qué elementos o qué intenciones comunicativas y demás pueden ser interesantes para el desarrollo lingüístico infantil. El segundo elemento que vamos a analizar en esta presentación es la diversidad léxica, que busca dar cuenta de la cantidad de palabras distintas que los niños y las niñas escuchan y que, como ya mostraron Celia y Ale, se mide con distintos índices, o se puede medir con distintos índices. Voy a saltear la parte de la introducción porque, bueno, las chicas ya lo han presentado bastante, entonces nos vamos a ir a los objetivos específicos de este trabajo, que es estudiar la diversidad léxica de los enunciados con distinta función pragmática, atendiendo a posibles diferencias entre, primero, funciones pragmáticas, para lo que vamos a comparar la diversidad léxica en la totalidad de los enunciados con distinta función pragmática en el habla dirigida a los niños y a las niñas durante 2 horas de audiograbaciones en sus hogares, y en segundo nivel vamos a comparar entre grupos sociales para ver qué pasa cuando atendemos a una única función pragmática, si éstas tienen la misma diversidad léxica en un grupo que en otro. Bueno, la muestra igual ya la presentaron bastante
Celia y Ale. En este caso agarramos a 40 niños y 40 niñas de ese corpus mayor, tenían en promedio unos 20 meses de edad. Acá tenemos ya la tabla más específica de la muestra que seleccionamos, pero algunas cosas que podemos ver que por ahí son interesantes y que van en línea con lo que ya Celia ya le dijeron, es, bueno, la cantidad de personas convivientes, que estaba acá, tenemos 5.5 versus 2.6, la edad vemos que es más o menos parecida, la cantidad de hermanos que tenían, vemos que acá había chicos que tenían entre 4 y 7 hermanos, acá la mayoría tenían solamente un hermano. Bueno, la metodología de recopilación de datos ya la han comentado las chicas. El procedimiento puntual distinto acá fue que para evaluar la intención comunicativa del habla dirigida al niño, todos los participantes presentes durante la interacción, categoricé las emisiones de habla dirigidas usando un sistema de categorías adaptado de la propuesta de Snow y Jackson Maldonado, Peña y Agara, que distinguía, por un lado, entre pedidos de acción, que son enunciados orientados a direccionar el comportamiento, la atención de los niños y las niñas, que pueden ser, por ejemplo, en esta situación que tenemos acá, estaban en el patio y la mamá le dice al nene, mira la hormiguita, direcciona la atención, levanta el pie, hace que el chico realice una acción puntual. Después tenemos pedidos de respuesta verbal, que están orientados a obtener una respuesta verbal por parte del chico, que puede ser enunciados como, ¿cómo hace la vaca? ¿Cuál es tu animal preferido? Tenemos los comentarios, cuya función es brindar información o retroalimentación, y, si bien acá no lo puse en la definición, la idea no es que requieran del chico ningún tipo de respuesta específica. Por ejemplo, cuando están mirando por la ventana, la mamá dice, está lloviendo mucho, ayer estaba soleado y nos metimos a la pile, y los rituales lingüísticos, que son elementos lingüísticos verbales y no verbales, que se utilizan en la vida cotidiana y van adquiriendo una función especializada en la conducta infantil y en las interacciones, es decir, canciones, saludos, pedidos de cortesía y demás. En este caso, era muy habitual que las madres a los niños, cuando los cambiaban, le fueran cantando. Bueno, después, siguiendo la metodología, una vez codificados todos los enunciados, se utilizó el comando combo del clan para crear 3 archivos por niño o niña, conteniendo todos los enunciados con una misma función pragmática. Se excluyeron los rituales lingüísticos porque eran pocos y no estaban presentes en todas las transcripciones, y a partir de estos 3 archivos se usó el comando VOCD para estimar la diversidad léxica de la totalidad de estos, perdón, ahí se me salió. De estos enunciados usamos el VOCD y no el matro, porque el VOCD lo que hace es generar una muestra a partir de una muestra aleatoria, y como nosotros estábamos cortando con la continuidad del discurso, porque estábamos seleccionando enunciados puntuales, nos pareció que era el mejor tipo de índice para utilizar. Bueno, yendo ya a los resultados, lo primero que nos preguntábamos era si había diferencias en la diversidad léxica según tipo de enunciado, según la función comunicativa de estos enunciados. Para eso, sin distinguir ahora por grupo social, lo que hicimos fue una prueba de ANOVA con correcciones de Greenhouse-Geiser, lo estoy diciendo muy mal, y vimos que había diferencias significativas entre los 3 tipos de enunciado. A partir de las pruebas POSOC vimos que eran efectivamente entre los 3, siendo más diversos los comentarios, seguidos por los pedidos de acción, y en último lugar, los pedidos de respuesta verbal. Acá están los estadísticos. Lo segundo que hicimos fue, bueno, hay diferencias entre cómo la diversidad léxica de estos enunciados según los grupos. Para esto realizamos 3 pruebas T, comparando para los pedidos de acción, pedidos de respuesta verbal y comentarios, y lo que observamos es que solamente había diferencias significativas en la diversidad léxica de los pedidos de acción, no así de los pedidos de respuesta verbal ni de los comentarios, siendo más diversos los pedidos de acción en los hogares de nivel socioeconómico medio que en los hogares de nivel socioeconómico bajo. Yendo ya al resumen de los resultados, creo que corrí bastante, así que May va a tener tiempo. Bueno, se observaron diferencias en la diversidad léxica enunciados con distinta función pragmática, independientemente de las circunstancias socioeconómicas en las que las familias se encuentran. Así, los comentarios resultaron siempre más diversos que los pedidos de acción, y estos que los pedidos de respuesta verbal. ¿Qué pasa con lo que hay en la literatura? No hay muchos estudios que hayan hecho esta relación entre el tipo de enunciado y la diversidad léxica. En general se ha medido la diversidad léxica total del habla dirigida al niño y no especificando qué tipo de función pragmática cumplían esos enunciados, pero a partir de algunas deducciones que podemos sacar de ciertos trabajos, vemos que Rowe, en el 2008, asocia los pedidos con el habla dirigida a los niños con una mayor proporción de directivas que ocurría con habla menos léxicamente diversa. Esto indicaría que los pedidos de las directivas serían menos
léxicamente diversas que otros tipos de enunciado. Esto es una diferencia que tiene con el nuestro, pero él no distinguió entre enunciados que puedan ser comentarios. Él solamente distinguió solamente entre enunciados directivos y enunciados elicitadores, pero igual habría una diferencia porque sus enunciados elicitadores, comparables con nuestros pedidos de respuesta verbal, no tendrían esta concurrencia con un léxico menos diverso, pero su trabajo también trabajó únicamente con una población angloparlante, la nuestra es de hispanohablantes. Bueno, al comparar entre grupos, solo se observaron diferencias significativas en la diversidad léxica de los pedidos de acción, siendo más diversos en los hogares de nivel socioeconómico medio. Eso está mal, lo que dice NSB está mal. Bueno, esto concuerda con diferencias encontradas entre grupos sin distinguir por la función pragmática de los enunciados. Sin embargo, es interesante observar cómo se encontraron muchas similitudes, porque los comentarios y los pedidos de respuesta verbal no se diferenciaron al momento de ver la diversidad léxica de los enunciados. Y esto nos parece que es algo también que hay que destacar. Y algo interesante es ver, bueno, qué pasa si, como estos que señalaba Celia, los pedidos de acción o los enunciados directivos son más comunes en los entornos de nivel son más frecuentes en los entornos de nivel socioeconómico bajo por ahí que los de medio, y por ahí esto puede ser algo que esté mediando en que el habla dirigida a los niños pueda ser más diversa en uno que en otro entorno. Pero esto es como una breve presentación. Estas son las referencias bibliográficas. Agradecerles mucho por su tiempo y ya darle el lugar a Mai para que pueda exponer. Perdón por correr, pero no quería. Gracias, Lau. Bueno, voy a compartir yo también. Me tienen que habilitar para compartir. Disculpas, ya te habilitamos. A ver, ahora. Muy bien, ahora sí. Ahí estamos. Estamos, muy bien. Bueno, yo voy a presentar otra, digamos, línea distinta de las que vienen presentando las Alejandra, Laura y Celia, ¿sí? Tiene que ver con una línea vinculada al desarrollo discursivo de niños, que también venimos desplegando en conjunto con Celia, Alejandra, Laura y otros miembros del equipo. Sí, y este trabajo además es en colaboración con la doctora Marta Giro. Entonces, les voy a presentar sobre los recursos evaluativos y evidenciales, ¿sí? Presentes en posturas y argumentos producidos por niños de 4 a 8 años en el contexto del hogar, en disputas en situaciones de juego. Entonces los objetivos son profundizar el conocimiento acerca de la argumentación infantil, atendiendo a la estructura argumentativa de las emisiones infantiles en el marco de disputas en situaciones de juego, y justamente ahondar el conocimiento atendiendo a las expresiones evaluativas y las marcas evidenciales que configuran el posicionamiento de los niños en las disputas según la estructura argumentativa. Entonces, muy brevemente, sí, de modo general, existen varias posibilidades de definir argumentación, varias líneas teóricas. Nosotros nos situamos en una que la entiende como una forma de discurso en la que, en el marco de una interacción, un hablante defiende una postura, un punto de vista, mediante un argumento. Diversos trabajos atendieron a la argumentación infantil, cada vez más, es una línea que se viene consolidando. No voy a detenerme en comentarlos por motivos de tiempo, pero sí importante destacar que asumir una postura, es decir, defender un punto de vista, implica un posicionamiento particular, tanto frente al contenido de la discusión, como a la relación entre los participantes. Y justamente ese posicionamiento también va a permear la formulación de los argumentos.
Al mismo tiempo, ¿sí? Las expresiones evaluativas y evidenciales son recursos destacados para la configuración de ese posicionamiento. De ahí que nos interesa, entonces, precisar y conocer cómo es que esto ocurre en las argumentaciones producidas por niños en disputas. ¿Qué entendemos por lenguaje evaluativo? Son los recursos que capturan las actitudes de los hablantes o escritores hacia lo que están diciendo o hacia sus interlocutores. Se trata de recursos principales para expresar la subjetividad y por lo tanto señalar el posicionamiento, y por evidencialidad refiere a la fuente, ¿sí? A todo lo que indica la fuente o el origen de la información que se transmite en un determinado mensaje. Una conceptualización más amplia abarca no solo la fuente u origen de la información, sino también el modo de conocimiento de esa información. Hay muchos trabajos orientados hacia cómo esta información se codifica, digamos, gramaticalmente, ¿sí? Hay muchas lenguas que tienen un morfema específico para marcar la evidencialidad, otras, como el español, se valen de un repertorio de recursos léxicos y gramaticales dispersos, como el tiempo verbal, por ejemplo, para proveerla. Hay muy pocos, o sea, hay algunos estudios que abordaron los recursos evaluativos y evidenciales en el desarrollo, ¿sí? Particularmente en algunas formas de discurso como la narración. La doctora Giro ha realizado algunos trabajos en esa línea. Sin embargo, los estudios de argumentación no han, digamos, considerado la articulación entre estas dos dimensiones, que es lo que vamos a ver nosotros. Para este corpus, para este trabajo, trabajamos con un corpus de 106 disputas identificadas entre niños de 4 años y otros niños, registradas en situaciones de juego en el hogar, perteneciente al corpus El lenguaje en el entorno del hogar de niños argentinos de 4 años de distintos grupos socioculturales, recolectado por Rosenberg, Arrué y Alam. Es un corpus en el cual se grababan 12 horas de la vida cotidiana de los niños, y de esas 12 horas extrajimos las situaciones de juego, y dentro de las situaciones de juego extrajimos las disputas. Los registros están transcriptos en formato chat, y para la codificación trabajamos con la unidad de análisis del turno de habla, ¿sí? Y allí identificamos los componentes argumentativos, ¿sí? Básicamente postura, ¿sí? Cuál era el punto de vista sostenido en la disputa, y también codificamos si esa postura estaba acompañada de algún tipo de argumento, ¿sí? Si era una postura simple, es decir, sin fundamentación, o una postura fundamentada. También propuestas alternativas, que son tipos de negociaciones para, digamos, poder como resolver la disputa, y los datos, ¿sí? Como los argumentos. Por lenguaje evaluativo y evidencial, dentro de las expresiones evaluativas codificamos distintos estados internos referidos a atributos, ¿sí? Como importante, enorme, emoción, feliz, triste, intención, deseo, propósito, cognición, pensamientos, creencias, discurso referido, ¿sí? Las voces de los demás en el marco de la interacción, marcas de polaridad positiva y marcas de polaridad negativa. Con respecto a las expresiones evidenciales, dijimos que justamente eran la actitud del hablante frente al contenido del enunciado, las relaciones entre los interlocutores. Colapsamos distintas categorías dentro de fuente de información, que abarca percepción, lenguaje, recursos para marcar digamos, estados hipotéticos, onomatopeyas, en relación al modo de conocimiento, ¿sí? Si era epistémico, deóntico, referido a la causalidad, a la capacidad o a la concesión, y también otra categoría vinculada a los mitigadores e intensificadores y a los conectores. Calculamos índices y medianas para cada agrupamiento.
Entonces, en el primer gráfico lo que podemos ver, ¿sí?, es que los niños presentan mayor cantidad, ¿sí?, de postura simple versus postura fundamentada, ¿sí? La columna roja son justamente aquellos puntos de vista defendidos por algún argumento. Y esto ocurre de igual modo en la propuesta alternativa. Hicimos un análisis por CES, pero no encontramos diferencias entre los grupos. Entonces nos llevamos a tratar de entender, digamos, cualitativamente un poco cómo es que los niños entonces emplean estos recursos discursivamente para configurar la fuerza de la postura o la fuerza de la postura y el argumento. Y entonces lo que vemos en principio es que para los evaluativos, ¿sí?, los evaluativos de intención son los más empleados, junto con los de polaridad negativa, y si ustedes se fijan, la simple postura es la que presenta mayor cantidad de recursos evaluativos junto con la polaridad negativa. Y en el tercer, digamos, los tercer tipo de recursos evaluativos más usados son los atributos, donde en este caso se invierte y aparecen mayor cantidad de atributos en posturas y datos, ¿sí?, que en los simples puntos de vista. Cuando analizamos justamente como más desagregadamente la distribución de estos recursos en función de la estructura argumentativa, vemos, por ejemplo, que para el caso de la intención, que era, digamos, el más empleado, la simple postura es la que presenta, sigue presentando obviamente más, pero al interior, digamos, de postura fundamentada y dato, hay una distribución pareja o similar. En cambio, para polaridad negativa, vemos que aparece mucha más polaridad negativa solamente en lo que sería el punto de vista, que luego es acompañado por un dato, que en el dato mismo, ¿no? Y esto tiene que ver, ahora lo vamos a comentar, justamente con la necesidad de conformar esa confrontación. En relación con los atributos, esa diferencia en realidad ocurre al interior, digamos, de las posturas fundamentadas sobre el dato, porque justamente le permite al niño configurar, caracterizar el punto de vista y el argumento, ¿sí?, especialmente el argumento, como se ve en la columna amarilla, que en la mera postura. Para los evidenciales, en cambio, lo que vemos es una distribución mucho mayor en relación al modo de conocimiento. ¿Sí? Hay, al considerar, digamos, los recursos vinculados al modo de conocimiento, vemos que no hay tantas diferencias entre la simple postura y la postura fundamentada. Sí, hay algunas diferencias en la fuente de conocimiento vinculadas a las posturas fundamentadas y en los conectores. Y cuando consideramos entonces al interior de las posturas fundamentadas, cómo se distribuyen en la estructura argumentativa, vemos que la postura fundamentada, ¿sí?, presenta menor cantidad, en este caso, de marcas vinculadas al modo de conocimiento en la postura que en el dato. En relación a la fuente de conocimiento, esto nuevamente en el dato tenemos mayor cantidad, igual que en los conectores y en los mitigadores e intensificadores. Entonces, como para anclar esto como en una situación, acá tenemos como un breve intercambio, ¿no?, una disputa, entonces donde una de las niñas dice: el helado ¿cuánto sale? 1 peso, préstame tu cuaderno. No, Lourdes, anotá, ahí se configura la confrontación. Fíjense que esto sería como posturas sin fundamentar: préstame tu cuaderno, no, Lourdes, anotá. Y lo que tenemos son como marcas, por ejemplo, la polaridad negativa en el no, ¿sí?, la intencionalidad en el anotá,
para los evaluativos, para los evidenciales, esto constituye una marca deóntica, ¿sí? El imperativo, el vocativo, la relación entre los interlocutores, Lourdes, ¿sí? También es una marca de evidencialidad. Después, el siguiente enunciado, sí, porque te tengo que anotar cuánto sale, entonces acá hay una postura fundamentada, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, marcas de polaridad positiva para la constitución del dato, del punto de vista, y para el dato tengo que anotar como la intencionalidad. Luego nuevamente eso tiene un correlato deóntico al considerar los evidenciales. En el dato también está marcada la relación causal de modo explícito, ¿sí? A través del conector y la relación. Y después no me anotes todas las hojas, Lourdes E. Entonces, se observan simples posturas y posturas fundamentadas, hay presentes argumentos, los evaluativos, se observan marcas entonces referidas a la intencionalidad, que era el recurso más empleado, en la configuración de posturas y en los argumentos también. Se destacan los marcadores de polaridad negativa para organizar la confrontación, y los de polaridad positiva, que reintroducen la postura del hablante, y en relación a los evidenciales se observa en este ejemplo el uso de deónticos que configuran la postura, anotá, no anotes, ¿sí? Y en los argumentos tengo que anotar, así como el establecimiento de la causalidad. Me detuve en estos dos tipos de recursos porque son los que más peso después dan a la categoría modos de conocimiento, que era la predominante en los recursos evidenciales. Bueno, entonces como síntesis de resultados, se observaron más posturas simples que fundamentadas, se realizaron análisis estadísticos según el nivel socioeconómico, pero no encontramos diferencias. En relación a los recursos evaluativos, de modo general, se observa una mayor cantidad de recursos evaluativos en la simple postura que en la postura fundamentada. Al comparar la simple postura con la postura fundamentada y su argumento, se mantiene esta tendencia para intención y polaridad negativa, revelando la función central en la construcción de la postura del niño en la disputa de estos tipos de recursos. Al considerar los evaluativos en los datos, sobresalen particularmente los atributos, en tanto pruebas que muestran cualidades valoradas, ya sea en función de lugares comunes o en función de las particularidades de la situación. Para los recursos evidenciales, los recursos asociados al modo de conocimiento son los más empleados por los niños, tanto en simple postura como en postura fundamentada. Al interior de la categoría se observa el peso de los deónticos en la simple postura como en la postura fundamentada, muy ligados a la naturaleza de digamos, del tipo de posturas que son como de acción, ¿no? Son justamente puntos de vista que son no enunciados, digamos, asertivos, sino que son justamente enunciados que buscan en general regular la conducta de los compañeros de juego, y eso hace entonces que predominen los deónticos. Para los datos se suma la causalidad como un aspecto como relevante a la categoría de modo de conocimiento. Y acá tienen algunas referencias bibliográficas. Espero que se haya entendido porque fui muy rápido. Muchísimas gracias, Maya, y a todos quienes se expusieron en este simposio. Ahora los invitamos a levantar la mano o desmutearse y realizar las preguntas que consideren pertinentes. En el chat tenemos una pregunta de Carlos, que pregunta si hay algún estudio en el que se considere el uso de TICs, apps, videos en el entorno lingüístico del niño, y si esto puede tener un rol de enriquecimiento preventivo. No sé si alguna la quiere responder, y damos este tiempo para quienes quieran intervenir. Muy rápidamente, para no tomar mucho tiempo, sí tenemos un nuevo corpus que tomamos durante la pandemia, que básicamente está focalizado en videos de interacciones naturales en torno a cualquier tipo de dispositivo electrónico. Es un corpus un poco asistemático, digo yo, porque nosotros, como la indicación a los papás eran, bueno, registren todo uso que los chicos hagan de tecnología, etcétera. Bueno, y entonces tenemos algunas
tienen como distintos tiempos y modalidades, y el rango etario es entre 2 y 6 años. Tenemos situaciones de juego, situaciones de conversación con otros, sincrónicas, asincrónicas, etc. Tenemos unos análisis muy preliminares que vamos a presentar ahora en el encuentro que estamos organizando de paso el aviso, desarrollo, aprendizaje y educación, ahora, el miércoles que viene. Y básicamente, como para muy general, lo único que voy a decir es que las situaciones son ricas en términos lingüísticos, los chicos escuchan una gran cantidad de habla, generalmente no están solos, sino que están con otros adultos presentes en la situación, y entonces en las situaciones sincrónicas escuchan el habla del otro que está virtualmente, y también de otros adultos presentes. Y también lo que encontramos es que el habla es contingente, es decir, los adultos son responsivos a las interacciones de los chicos, y sí creemos que pueden ser situaciones ricas, pero lo que tenemos es muy preliminar. Y también estamos nosotros haciendo una app en Argentina, que, bueno, pero como es muy largo para explicar acá, que es para promover el desarrollo del lenguaje a través de cuentos, juegos, etcétera, en chicos hablantes de español como primera lengua, hablantes de español como segunda lengua, de pueblos originarios, y en chicos hablantes de COM, de la comunidad COM, y bueno, esperamos que salga pronto, y ya se las vamos a compartir también a ustedes, porque bueno, va a ser de acceso libre, descargable, en cualquier teléfono Android, etcétera. Y también, bueno, eso Laura puede contar un poquito, las becarias de nuestro grupo están haciendo un análisis de las narraciones producidas en este corpus de situaciones espontáneas. No sé si Laura querés ampliar un poco. Sí, en realidad estuvimos analizando más lo que son situaciones de videollamadas y algunas que otras narrativas que se construyeron en otro tipo de actividad, pero eran más que nada videollamadas. Yo no sé si entendí bien si podrías repetir la última parte de la pregunta, porque me parece que hablaba de... Sí, creo que hablaba del rol preventivo o de enriquecimiento del uso de estas tecnologías que podría tener. Sí, Claro, no, acá eran en todas esas interacciones que estamos analizando estaban participando con otras personas, no eran solamente los chicos con la tecnología haciendo algo. Que eso, la tesis de Gabriela Rainaudo, nunca digo bien el apellido, trabajaba, por ejemplo, en ver cómo los chicos aprendían ciertos conceptos estando solos con libros o con cuestiones tecnológicas, y cuando estaban en interacción con otros, y lo que ella había visto era que era muy importante la interacción, que en sí el libro electrónico solo o el libro común solo no implicaba un cambio en el aprendizaje de ese concepto que ella trabaja, sino que es en el marco de la interacción. Entonces, por ahí entender eso, cómo se está usando esa tecnología, si el chico está solo con una aplicación o está con alguien, esas cosas deben de jugar un rol distinto, uno creería en principio. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más del público? ¿Te escuchamos? Si no, estaríamos para finalizar. Una última pregunta rápida. En relación a la medida de nivel socioeconómico que usan en Argentina, porque como hay varias maneras de abordar lo que es el nivel socioeconómico, sé que nosotros usamos una que se basa en necesidades básicas insatisfechas. Quería preguntarles cuál fue la medida que usaron de nivel socioeconómico, cuál fue el proxy, si tuvieron en cuenta ingresos o en qué indicadores está basado. no tuvimos en cuenta ingresos porque, bueno, en Argentina es muy difícil preguntar eso porque hay mucho trabajo informal, y incluso ocupación es bastante complejo, porque la medida, digamos, en la encuesta de hogares, es si la persona trabajó al menos un día la semana anterior, esa es la medida de estar ocupado o desocupado.
Entonces, lo que nosotros hemos tomado siempre en nuestros trabajos, y que, bueno, discrimina bien, es el nivel educativo de la madre y el lugar de residencia. Y en realidad, por ahí es importante señalar, porque me parece que ni Alejandra ni yo lo hemos dicho, nosotros, nuestra muestra, nuestro corpus está formado por grupos extremos de niños. Entonces, no es una muestra representativa de la población, sino que consideramos los niños de nivel socioeconómico medio, son aquellos cuyos padres tienen estudios universitarios y viven en un barrio residencial, ¿sí? Y nuestra muestra de nivel socioeconómico bajo son niños cuyos padres en ningún caso tienen estudios universitarios, es decir, tienen como máximo secundaria completa, no tienen terciario ni nada, y viven en un barrio en situación de pobreza, que es claramente identificable en Argentina, eso. Entonces, eso es importante señalar, son grupos extremos, no es una muestra representativa de la población. Todos nuestros datos son así, tanto los del corpus de bebés en los entornos de input, como el corpus al que se refirió Maya, está conformado con el mismo criterio. Bien, creo que solo resta agradecer a todos los expositores. Les recordamos, bueno, muchas gracias a todos los asistentes también por venir. La charla va a quedar disponible online, si la quieren volver a ver o recomendársela a alguien. Bueno, les recordamos que estamos un poquito pasados de tiempo, pero ahora se va a estar comenzando con la charla de la doctora Verónica Ramenzoni, en el enlace que les enviamos por correo electrónico. O sea que los invitamos y los esperamos allí. Disculpame, no, yo no recibí Muchas gracias a todas. Se los comunicamos ahora y los reenviamos para que lo puedan ver. Lo van a reenviar, por favor, Sí. porque yo no recibí el enlace a nada. Así que ahora lo verificamos. Ahora igual lo pongo en el chat para que por favor, ponelo en el chat porque yo la querría ver. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, que anden bien.